Buenos días, señores alumnos. Nuevamente con ustedes el doctor Cabala. Tengo el gusto de dirigirme a ustedes para explicarles la clase del curso Cirugía 1 sobre el tema biología y marcadores tumorales. Empezaremos diciendo algo sobre epidemiología. Miren, ustedes, actualmente el cáncer es la segunda causa de muerte en los Estados Unidos. Se diagnostican alrededor de 1.7 millones de casos nuevos de cáncer cada año. Hay una distribución de acuerdo al sexo, como ustedes están viendo ahí en la pantalla. En los varones, el primer lugar es el cáncer de próstata. En las mujeres, el cáncer de mama. En ambos sexos le sigue el cáncer de pulmón, de colon y recto. Obviamente estas estadísticas son de Estados Unidos, de acuerdo al libro de texto de Savistone. Ustedes saben que en países del tercer mundo el cáncer de cuello uterino ocupa, digamos, un lugar predominante en las mujeres. Pues bien, hablando de esto, en los países en vías del desarrollo, el cáncer se le atribuye un 70% de las muertes por cáncer en el año 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con cáncer tienen más probabilidades de fallecer en los países del tercer mundo. Tanto es así que la supervivencia, ¿no?, que está alrededor de la tercera parte, es la mitad que en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque el acceso a los sistemas de salud, a los sistemas de diagnóstico y tratamiento es más fácil en los países adelantados por los sistemas de salud establecidos. Y otro factor que contribuye a esta elevada mortalidad en estos países del tercer mundo es que la mayoría de los casos, como ustedes están viendo, se diagnostican en estadios terminales. El diagnóstico es muy tardío. ¿Y por qué? Una es por la dificultad del acceso a los sistemas de salud para toda la población, y otro es la propia idiosincrasia de la gente que solamente busca atención cuando ya tiene síntomas de larga data, ha tratado de buscar miles de tratamientos caseros, etcétera, y ha recibido pues tardíamente la atención. ¿Qué hay sobre el envejecimiento y el cáncer? Es claro este hecho, que la incidencia del cáncer aumenta con la edad. Por ejemplo, de todos los pacientes mayores de 65 años que tienen un diagnóstico reciente de cáncer, miren ustedes, casi el 60%. También se ve otro hecho epidemiológico, que al aumentar la población de ancianos, ¿no?, en la población en general, aumenta también la incidencia de las neoplasias. De acuerdo a las proyecciones poblacionales, la población, digamos, de la tercera edad se va a duplicar en los próximos 25 años. Y en la población mayor se ve que la media de edad de fallecimiento por cáncer, ¿no?, comunes a ambos sexos, es 71 a 77 años. Quiere decir entonces que está aumentando la población de la tercera edad, y también se ve que en esta población la incidencia de cáncer es mayor. Otro hecho a tener en cuenta es que los ancianos tienen una serie de comorbilidades, de manera que el tratamiento es más complejo, porque aparte de esta patología asociada que de por sí, digamos, podría ensombrecer el pronóstico, esta patología asociada torna el tratamiento más complejo. Por ejemplo, pueden tener disfunción renal,
disfunción hepática, órganos que son importantes para el metabolismo de muchas drogas antineoplásticas. También un problema social. El acceso a los servicios de salud es más difícil por diversos motivos. La movilización, la cobertura de la seguridad social, etcétera, es más compleja. Entonces también esto contribuye a que reciban no muy bien su tratamiento. Por otro lado, ustedes saben que un pilar importante en las neoplasias es la cirugía. Entonces el cirujano debe valorar en estos pacientes qué calidad de vida, qué estado funcional le puede ofrecer al paciente el tratamiento quirúrgico. Debe tener en cuenta también, por el hecho de tener una serie de comorbilidades, entonces debe de sopesar la mortalidad posoperatoria asociada al tratamiento quirúrgico. Y luego la expectativa de vida que ha de tener este paciente. O sea, poner en una balanza. ¿Vale la pena hacer una cirugía más o menos agresiva para tratar de tener alguna ventaja? Y por otro lado, ¿qué posibilidad hay de que este paciente pueda sobrevivir a este tratamiento, a las posibles complicaciones? Entonces, todo esto debe de ser valorado. Otro aspecto muy importante es la relación que hay entre obesidad y cáncer. La obesidad mórbida, o sea, aquel paciente que tiene un índice de masa corporal mayor de 30, se ha visto que aumenta la incidencia y o la muerte por cáncer, sobre todo, por ejemplo, en el cáncer de colon, el cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, el cáncer de endometrio, riñón, esófago, cardias, etcétera, que ustedes están viendo. O sea, hay una relación entre la obesidad y el cáncer. También se ha observado que el 15 al 20% de todas las muertes por cáncer en Estados Unidos se pueden atribuir al sobrepeso o la obesidad. O sea, no solamente hay una mayor frecuencia, sino que también la mortalidad se ve influida en los pacientes con cáncer cuando padecen de obesidad. Tratando de explicar esto, es que se ha visto qué factores podrían contribuir a ello. Aquí tienen ustedes todo lo que se observa en el paciente obeso, ¿no? Y esto, como una vez más le digo, por ejemplo, se ha visto que en cáncer de colon, endometrio, páncreas y riñón. Otros factores, digamos, en el cáncer de mama y endometrio son las concentraciones de estrógenos, asociado todo ello a la obesidad. Por lo tanto, esta enfermedad no solo tiene problemas, digamos, metabólicos, cardiovasculares, también puede traer neoplasias. Vamos a hablar algo ahora sobre la biología de la célula tumoral. ¿Por qué, digamos, la célula neoplásica, ¿no?, tiende a salirse del control normal que tienen el resto de las células? ¿Por qué tiende a autoperpetuarse? ¿Por qué adquiere, digamos, esa capacidad de diseminación? Pues bien, se ha encontrado algunos aspectos propios de la célula tumoral, como ser la evasión de los supresores del crecimiento. Ustedes saben que el crecimiento celular tiene promotores y reguladores. Pues bien, esta célula neoplástica evade a los inhibidores del crecimiento. Por otro lado, tiende a autoperpetuarse, escapa de los mecanismos de apoptosis, digamos, celular fisiológica. Entonces, la célula, por un lado, neoplástica, se liberan de los supresores del crecimiento y, es más, crea sus propias señales de crecimiento. No depende de los factores de crecimiento normales. Es una célula muy sensible a los factores de crecimiento. También escapa a la destrucción
por parte del sistema inmune, una característica que se llama inmunoedición, por ejemplo. ¿Qué más? Es una célula que crea su propio mecanismos de nutrición. Tiene una angiogenia, una creación de nuevos vasos constante. Como consecuencia de la evasión de los supresores y autosuficiencia de las señales de crecimiento, pues tiene un potencial de replicación ilimitado. Y finalmente, puede ir a tejidos, órganos distantes del tumor primario, lo que se llama metástasis. Todos estos aspectos son típicos de la célula neoplástica. Muy bien. ¿Cómo es que la célula tumoral adquiere todas esas propiedades? Se dice de que existen unos llamados factores solubles producidos por la célula neoplásica, por el estroma, ¿no? El estroma. Entonces, el tumor tiene unas sustancias que se autoestimula la célula. Entonces son factores autocrinos. O por células vecinas, que son factores paracrinos. Eso. Y por otro lado, hay un componente celular, ¿no? Y hay unos factores, digamos, de solubles, que son factores sustancias, como ser factores de crecimiento, ¿no? Como ustedes están viendo, quimiosinas, citocinas, tanto inhibidores o estimuladores. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que aquí estamos resumiendo, que las células tumorales y el estroma producen factores autocrinos y paracrinos que condicionan el crecimiento del tumor y actúan en forma soluble ligada a la matriz o a las células. Algo sobre la carcinogénesis, o sea, cómo es que se genera el cáncer. Entonces, genéticamente, ustedes saben de que hay genes que promueven la replicación celular y otros llamados también oncogenes, y hay otros genes que regulan el crecimiento celular, que son los genes supresores o reguladores. Pues bien, las mutaciones a nivel de estos genes, ¿no?, se llaman mutaciones genéticas que se producen en la línea germinal o constitutivas. Estas mutaciones originan el cáncer hereditario. Es decir, por ejemplo, les hago un paralelo simple a los alumnos. Para que un auto se estrelle, ¿qué tiene que pasar cuando solamente las fallas son mecánicas? Pues bien, que el acelerador esté a fondo, ¿no es cierto? O dos, que fallen los frenos. Esto es lo que sucede en el cáncer hereditario. Que dicho sea de paso, es más o menos responsable del 5 al 10% de todos los cánceres. Por otro lado, tenemos el cáncer esporádico que se atribuye a la acción de ciertas sustancias llamadas carcinógenos. Estos carcinógenos inducen las llamadas mutaciones somáticas, para el contrario de las mutaciones genéticas, ¿no? Mutaciones somáticas que se adquieren a lo largo de la vida y no se transmiten a la descendencia. En cambio, estas mutaciones, ¿no?, de la línea germinal sí son hereditarias. ¿Ok? Entonces, las células normales, ¿no?, tienen, ¿no?, un freno al crecimiento, una inhibición de proliferación normalmente en su ciclo celular. Las células del cáncer tienen una falla en detener el crecimiento. Hay una proliferación descontrolada. Muy bien. Y otros factores que contribuyen a las metástasis, ¿qué cosa es? La inmunosupresión que va en crecimiento, aumento de la angiogénesis, ¿no es cierto?, y los factores que se acumula en la matriz extracelular y la disminución de la adhesión celular. Esto lo vamos a ver más luego.
Aquí tienen ustedes unos ejemplos de los síndromes de cáncer familiar. En este curso de cirugía 1, por ejemplo, se va a mencionar el melanoma familiar. Aquí tienen ustedes los genes identificados, ¿no? Que no solamente se han identificado en el melanoma, sino en el cáncer de páncreas, etcétera. La neoplasia endocrina múltiple 2 se atribuye al oncogen RET, ¿no? Esta es su localización, cromosoma 10. Y está relacionada con el cáncer medular de tiroides, feocromocitoma y la hiperplasia de la paratiroides, NEM2. El NEM1 no tiene cáncer de tiroides. Tiene tumor de los islotes del páncreas, como ser el síndrome de Zollinger-Ellison. Hiperplasia de paratiroides que comparte con el NEM2, la hiperplasia de la paratiroides, pero tiene más bien el adenoma cromófobo de la hipófisis. NEM1 y NEM2. Muy bien. El síndrome de Li-Fraumeni, que tiene, digamos, una mutación del gen supresor P53, cuya localización está en el cromosoma 17. Este síndrome de Li-Fraumeni no solamente es cáncer de mama, ¿no?, sino tiene el sarcoma de los tejidos blandos, osteosarcoma, tumores cerebrales, tumores suprarrenales, tumor de Wilms. Por mencionar algunos. Pues bien, entonces vamos a hablar sobre los carcinógenos, aquellos que originan el cáncer esporádico, ¿no? Y se los ha agrupado, como ustedes están viendo, en categorías como es el grupo 1, pues ya no hay duda que producen cáncer, y así sucesivamente el grupo 2A, 2B, 3 y el 4, que ya es más alejadamente que se ha demostrado que pueden producir cáncer. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, carcinógenos químicos del grupo 1, las famosas aflatoxinas, las toxinas del cornezuelo de centeno, ¿no es cierto?, que produce el hepatocarcinoma, una serie de metales, como están viendo aquí, y también el humo de tabaco, lógicamente asociado con el cáncer de pulmón. El alquitrán de hulla, que tiene que ver con el cáncer de escroto, cáncer de piel. Arsénico, también piel. Benceno con la leucemia, y así, ¿no? El cloruro de vinilo con el angiosarcoma hepático y el hepatocarcinoma, el torotrast. El humo de tabaco también no solamente está asociado al cáncer de pulmón, sino al cáncer bucal, de la faringe, laringe y el esófago. Y el óxido de etileno con la leucemia y el linfoma. También hay carcinógenos farmacéuticos de este grupo 1. Como ustedes pueden aquí constatar, ¿qué cosas son? Drogas que se usan contra el cáncer, ¿no es cierto? Pero se ha visto que producen o están asociados a otros cánceres, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver cuando hablen de cáncer de mama, el tamoxifeno está bien, está usado, por ejemplo, contra el cáncer de mama, pero por otro lado produce cáncer de endometrio. Por eso que cada vez se está usando cada vez menos y se tiende a usar, por ejemplo, el raloxifeno. Empleo de estrógenos en los anticonceptivos en asociación con el cáncer de mama y el cáncer de endometrio. Sin embargo, como hay una serie de intereses, sobre todo los fabricantes de los anticonceptivos, dicen que no se ha demostrado 100% esta asociación. Tenemos también carcinógenos por radiación, muy conocida, la luz ultravioleta, ¿no?, la radiación ionizante. La luz ultravioleta está asociada con el cáncer epidermoide, cáncer vascular, melanoma. Arequipa, que es una ciudad que sufre, digamos, intensa radiación solar,
no tiene una alta predominancia de este problema. Y las radiaciones ionizantes, ¿no? Radioterapia incluso, tiene que ver con leucemia, tiroides, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de glándulas salivales. También hay carcinógenos de agentes infecciosos. Ustedes están viendo el muy mentado Helicobacter pylori. Después de desencadenar una gastritis crónica, puede desencadenar un adenocarcinoma gástrico. Ya es bien conocido el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C asociados a hepatocarcinoma. Un parásito del Asia, Opistorchis viveni, puede desencadenar colangiocarcinoma en países orientales. El virus de Epstein-Barr también ya es conocido, asociado al linfoma de Burkitt, la enfermedad de Hodgkin también. El virus de la insuficiencia humana, VIH-1, muy asociado al sarcoma de Kaposi. La chilete B1, la leucemia de linfocitos T del adulto. Y el virus del papiloma humano, cepas 16-18, pues el cáncer de cuello uterino y cáncer de ano. Muy bien. Este esquema trata de mostrar la génesis del cáncer. Entonces hemos visto de que hay, digamos, factores genéticos, ¿no? Y factores ambientales, ¿no? Químicos, radioactivos, etcétera. Entonces, todos estos carcinógenos generan mutaciones, ¿no? En los genes de las células normales, ¿ya? Y se transforman, pues, luego de una serie de alteraciones sucesivas, las células en células tumorales. Por otro lado, una característica de estas células tumorales, además del poder de autorreplicación descontrolado, es la capacidad de sembrar otros tejidos, proceso que se llama la metástasis, con participación del agente de la angiogénesis, creación de nuevos vasos e invasión del torrente sanguíneo linfático. Entonces, esquemáticamente, la carcinogénesis sigue estos pasos. El carcinógeno, ¿no es cierto?, va a producir un cambio genético que va a llevar a una replicación de esta clona, digamos, alterada, con propiedades de autorreplicación, como nos hemos dicho, y entonces estas células se van a ir reproduciendo hasta generar un tumor, ¿no? Un tumor. Entonces, la etapa inicial es la iniciación, cuando se va a replicar este código genético alterado, la promoción. Cuando ya rompe los límites de los frenos de crecimiento normal, la apoptosis normal, entonces esta célula se ha transformado ya en una célula que es capaz de autorreproducirse y de diseminarse. Es la etapa ya de progresión. Aquí están viendo ustedes las etapas o eventos que ocurren, ¿no?, en la metástasis. La metástasis, la presencia de metástasis, miren ustedes, se atribuye que es responsable del 90% de las muertes por cáncer. O sea, un paciente que tenga un estadio 4, o sea, diseminación a distancia, pues el pronóstico se ensombrece. Se ha observado de que ciertos tumores tienen particularidad o afinidad por ciertos tejidos, o sea, no todos los tumores invaden a los mismos órganos para sus metástasis, ¿ya? Y para esto se habla de una selectividad. ¿Por qué ocurre esta selectividad? Ya sea por la presencia de ciertos factores de crecimiento, las moléculas de adhesión de cada tumor, ¿no?, también las quimiosinas y receptores de los tejidos. Entonces, todo esto influiría por qué ciertos tumores
invaden ciertos órganos. Por ejemplo, el cáncer de mama puede invadir el pulmón, el cerebro, el cáncer de colon tiene predilección por el hígado, cáncer de próstata por el hueso, etc. También un factor importante es la transición epitelial mesenquimatosa. ¿Qué significa esto? Que las células cancerosas, para poder invadir, adquieren una forma fusiforme como fibroblastos, y eso les permite, digamos, invadir más fácilmente el torrente sanguíneo. Y una vez que han llegado a su sitio donde van a invadir, nuevamente adquieren la conformación epitelial. Esa es la transición epitelial mesenquimatosa. También, ¿por qué algunos tumores son más invasivos, son más agresivos? Se cree que tienen unos genes iniciadores propios que les dan esta facultad, ¿no? Hay unos genes de tumores que crecen lentamente. Por ejemplo, el cáncer papilar de tiroides, por ejemplo, ¿no? Crece lentamente, entonces da metástasis tardíamente, ¿no? En cambio, hay otros cánceres que tienen estos genes de progresión o virulencia, una capacidad de replicarse muy rápido, una capacidad invasiva también veloz, y los vuelve más agresivos. Es conocido, por ejemplo, el melanoma, el cáncer de páncreas, que tienen, digamos, un pésimo pronóstico muy rápidamente. ¿Qué factores intervienen en esto? Ustedes saben que la caderina tiene que ver con la unión celular. Pues estos tumores agresivos alteran el metabolismo de la caderina, la adhesión celular. Por otro lado, las moléculas de adhesión celular, las que se van pegando al endotelio, las selectinas y las integrinas, están sobreexpresadas, de manera que van a rápidamente atravesar el endotelio, rápidamente se adhieren al endotelio, atraviesan e invaden nuevos tejidos. También la matriz celular produce proteasas, ¿no? La tenasina y la metaloproteasas, que también entonces atacan las células del parénquima y rápidamente pueden ser invadidas. ¿Qué es la inmunovigilancia tumoral? Es una defensa del sistema inmune contra las células neoplásicas. Hay dos tipos de defensa: la inmunidad innata y la inmunidad adquirida o adaptativa. La inmunidad innata tiene que ver más con las células natural killer. Las células sanas, ¿no es cierto? Las células sanas tienen el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Pues bien, cuando viene este vigilante, que es la célula natural killer, identifica, digamos, este complejo mayor de histocompatibilidad en la célula sana e interactúa, digamos, con el receptor inhibitorio de esta natural killer, ¿no? Y entonces, al activar el receptor inhibitorio, pues no se produce, digamos, la lisis de esta célula. La célula tumoral no tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, y entonces cuando el vigilante toma contacto con la célula tumoral, al no tener el complejo mayor de histocompatibilidad, no se inhibe el receptor, no se inhibe este receptor, y entonces se produce la liberación, ¿no es cierto?, de los gránulos líticos y la destrucción de esta célula tumoral. Y la inmunidad adquirida es mediada por los linfocitos CD8 citotóxicos, los cuales han sido activados, digamos, por las células de memoria, ¿no? Entonces creando anticuerpos y también inmunidad celular para destrucción, digamos, de las células tumorales. Esta es una inmunidad adquirida. Entonces, tenemos aquí los anticuerpos que se han fabricado, ¿no es cierto?, gracias a la interacción. Primero, ha habido inmunidad natural, la natural killer, ¿no es cierto? Luego aquí tenemos una célula presentadora de antígeno,
¿no? Y la célula citotóxica con los T helper van a fabricar anticuerpos y por lo tanto y también va a estimularse la inmunidad celular. ¿Ok? Entonces tenemos inmunidad celular e inmunidad humoral, ¿no? Los anticuerpos. Entonces, un factor pronóstico de supervivencia en los pacientes con cáncer es un adecuado funcionamiento de los T helper 1 o CD4 y los CD8, que son los citolíticos. Entonces aquí tenemos en este esquema, por ejemplo, entonces la célula tumoral, ¿no? Que tiene sus antígenos, luego es ingerido por la célula dendrítica o célula presentadora de antígenos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la interacción entre el CD4 y el CD8. ¿Para qué? Para la fase efectora antitumoral, ¿no es cierto?, que lleva a la muerte de la célula tumoral, con participación de citoquinas, el interferón, factor de necrosis tumoral, ¿no? Aquí tenemos entonces el citotóxico y el T helper 1 que va a ir para los anticuerpos. Libritos T helper 1, sobre todo los anticuerpos, también la inmunidad natural killer y la participación de los macrófagos. En suma, inmunidad natural, inmunidad adquirida, tipo celular y tipo humoral, con participación de citoquinas. Lo mismo, un poquito más detallado. Célula presentadora de antígenos, ¿no? Intervención de los CD8 y CD4 van a las células de memoria. Aquí tenemos la producción de anticuerpos. Entonces hay una cooperación, ¿no es cierto?, entre los diferentes tipos de subpoblaciones de los linfocitos T CD4 y T CD8. Y también hay una interacción con los genes reguladores. Inmunidad celular, inmunidad humoral. Ustedes ya lo han visto más detallado en sus clases de inmunología. Muy bien, ¿qué cosa es la inmunoedición tumoral? La inmunoedición tumoral son los mecanismos que emplea la célula neoplástica para evadir, para eludir el control del sistema inmune. Se dice que hay tres fases. En una fase o un primer estadio, la fase de eliminación, que hemos ya visto, con la participación de la inmunidad innata y adaptativa, pues se destruyen las células neoplásticas y el organismo está protegido. Esta fase predomina la inmunidad. Pero en una segunda fase es la fase de equilibrio, es que se van seleccionando ciertas clonas tumorales que no son tan antigénicas, que no despiertan, digamos, una respuesta inmune que las lleva a su destrucción. Y estas clonas de células no tan antigénicas del tumor van a ir reproduciéndose cada vez más. Y entonces, a no ser destruidas, al llegar a un cierto equilibrio, por así decirlo, van creando una inflamación crónica, ¿ya? Y cada vez más estas clonas que han sobrevivido comienzan a predominar, comienzan a engañar al sistema inmune, ya no las destruye, llegan a un cierto, digamos, escape. Es esta fase, la fase de escape, en que el tumor ha dominado al sistema inmune. Se dice que son las tres Es: eliminación, la fase de equilibrio y el escape. Eso es la inmunoedición tumoral. ¿Y cómo es que la célula logra, digamos, engañar, logra escapar de esta destrucción? Se dice que hay unos factores que llevan a la inmunodepresión, factores dependientes del huésped y factores dependientes del tumor.
y también una combinación de ambos. Por ejemplo, el huésped. Tratamiento que reciba un tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, un paciente alérgico, una enfermedad, que tenga una enfermedad del colágeno, etcétera. Entonces, es por un tratamiento inmunosupresor. O que tenga uno inmunodeficiencia adquirida o heredada. Y también finalmente el envejecimiento. El envejecimiento lleva a la disfunción de varios órganos y también pues el res no es ajeno a este proceso de disfunción. En cuanto a los factores del tumor, es que va perdiendo unos anhelos del complejo mayor de histocompatibilidad. De esa manera se engaña al sistema inmune. Cuando hay una falla en las células presentadoras de antígenos, falla en los receptores de las moléculas de los receptores de los linfocitos T que los impide que se activen, o el tumor secreta propios inmunodepresores, como el factor de crecimiento transformante beta o la interleuquina 10, propias del tumor. Son interleuquinas supresoras. Entonces, la inmunoedición es ello, que el estadio que lleva prácticamente a neutralizar y a escapar de la destrucción por el parte del sistema inmunitario. Muy bien, esto trata de decir que las células tumorales son capaces de producir sustancias que bloquean el sistema inmune, ¿ya? Que llevan finalmente a la inhibición del sistema tanto innato como adaptativo. Se altera las células presentadoras de antígenos, se altera el mecanismo de la proliferación y activación de las células vírgenes, ¿no? Y entonces no hay respuesta inmune. Muy bien. En esta parte vamos a hablar ahora sobre los marcadores tumorales. Son sustancias que pueden encontrarse en el organismo. Pueden medirse en la sangre, en la orina del paciente. ¿Por qué se llama tumorales? Porque se ha encontrado que existen cuando hay presencia de cáncer inicialmente, ¿ya? Son productos entonces de las células cancerosas o también en respuesta al cáncer. Pero ¿qué pasa? No son específicos porque hay problemas que no son neoplasias y que también llevan alteración de estos marcadores tumorales. El marcador tumoral ideal será pues aquel que tenga un 100% de especificidad. ¿Qué quiere decir? Es aquel que detecta los verdaderamente sanos, ¿no? Y una sensibilidad del 100%. ¿Qué quiere decir? Que detecta a los verdaderamente positivos 100%, ¿no? Entonces el valor de corte 100% para la especificidad y 100% para la sensibilidad. Como ustedes saben, esta prueba no existe, es solamente un ideal. Muy bien, entonces los marcadores tumorales se pueden clasificar de varias formas. Una de ellas es esto, ¿no? Los antígenos oncofetales, antígeno carcinoembrionario, alfa-fetoproteína, homoglobina gonadocoriónica, ¿no? Las glucoproteínas, el PCA, etcétera, el CA19-9, por ejemplo, las enzimas, las hormonas, proteínas como es la tiroglobulina, por ejemplo, y otros. Muy bien, acá tenemos algunos marcadores tumorales con sus valores de referencia, ¿no? Por ejemplo, ahí tienen ustedes la alfa-fetoproteína, ¿no? Que se eleva, por ejemplo, en el cáncer de hígado, el valor de referencia menos de 25. El CA19-9 que se eleva en el cáncer de páncreas, por ejemplo, menos de 40. El antígeno carcinoembrionario que se eleva en el cáncer de colon, por ejemplo, en menos de 5. El PCA menos de 4, etcétera. Aquí tienen ustedes las condiciones en que se dan predominantemente determinados marcadores, ¿no?
Pero ¿qué se ve? Que por ejemplo, no solamente este es el tumor predominante en el que se encuentra, sino que hay otros cánceres también. O sea, no son exclusivos de un tipo de cáncer, ¿ya? Por eso es que se hablaba que no es sensible ni específico 100% los marcadores tumorales. Y además, hay condiciones que no son cáncer, ¿ya? Y que elevan también estos marcadores. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el CA19-9, que mayormente se eleva en el cáncer pancreático o en el colangiocarcinoma, por ejemplo, también se eleva en el cáncer de colon, esófago e hígado. ¿Ok? Y para completar, situaciones como la pancreatitis, la coledocolitiasis, la cirrosis también elevan el CA19-9. ¿Qué quiere decir ello? Pues que no dan diagnóstico de cáncer. Aquí está para recalcar esto, hay causas no neoplásicas y que elevan también los marcadores tumorales. Por ejemplo, aquí el AFP, cáncer de hígado se eleva mayormente, dijimos, pero miren ustedes, como el embarazo, la cirrosis, o sea, condiciones que no son cáncer, también lo eleva, por dar un ejemplo. El antígeno carcino embrionario, cáncer de colon, miren ustedes, en el tabaquismo, la cirrosis hepática, insuficiencia renal, también lo eleva. Ya hemos hablado del CA19-9, ¿no? Que la pancreatitis, la coledocolitiasis también lo eleva, y la cirrosis. Miren ustedes, la cirrosis, cómo se eleva el 19-9, el antígeno carcino embrionario, ¿no? Para ver, y no es cáncer, no es cáncer. El CA125 también. El PSA, que en el cáncer de próstata, por ejemplo, también se eleva en la prostatitis, en la hipertrofia benigna de próstata, etcétera. Por el paciente, por ejemplo, el dosaje no debe tener relaciones, ¿no? Porque la eyaculación también se eleva. Hay que tener en cuenta al momento de dosar entonces este marcador, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué conclusión podemos decir? Que los marcadores tumorales, ¿qué utilidad tienen? No, pues no sirven para el diagnóstico, que hemos visto que hay exclusivamente de una neoplasia, no lo son, y menos hay otras patologías que no son neoplasia y también lo elevan, entonces no sirven para el diagnóstico. ¿Para qué sirven? Muy importantes en el seguimiento. A un paciente, por ejemplo, se le hace un tratamiento quirúrgico, por decir, una hemicolectomía por un cáncer de colon, ¿no es cierto? ¿Cuál era el marcador que se elevaba preferentemente? El carcino embrionario, ¿no? Aquí está. Entonces esperamos que después de la operación, transcurrido un tiempo prudencial, unas 3-4 semanas, y controlamos el marcador preoperatorio con el postoperatorio, este marcador que esperamos que disminuya. Entonces sirve para seguimiento. ¿Y qué más? Una vez para la vigilancia, para la detección temprana. Se puede mantener bajo durante un tiempo y luego se eleva. ¿Qué tenemos que pensar? Que es una recurrencia. Para eso sirven los marcadores tumorales. ¿Ok? Esto es en la cinética entonces lo que les estamos diciendo. Entonces, un paciente normal, esperamos que tenga su valor normal. A medida que el cáncer va desarrollándose, entonces se correlaciona con la elevación de este marcador, ¿no? Con las excepciones del caso, ¿no? Que descartamos que sean otras patologías no neoplásicas. Pues bien, ya hemos dicho que no da diagnóstico, sino para el seguimiento. Este gráfico se refiere al seguimiento. Una vez que hacemos el tratamiento quirúrgico, ¿qué esperamos? Que este marcador, antes de la operación, antes del tratamiento, estaba a un valor alto y después esperamos que esto baje. Entonces decimos que nuestro tratamiento anticanceroso es efectivo. Pero si transcurrido el tiempo nuevamente se eleva, ¿qué tenemos que pensar? Que hay una recaída y tenemos que investigar dónde está la recurrencia. ¿Ok?
Entonces, esa es la importancia del marcador. No es tanto para el diagnóstico, más sí para el seguimiento y control postoperatorio. Ok, gracias por su atención.